Bienvenidos, exploradores de las venas ocultas de la Tierra y los secretos que duermen en su interior. Acomódense en la penumbra y preparen su mente para un viaje a las profundidades, un descenso a un lugar donde el silencio es interrumpido por un coro de cristales y donde la riqueza de una nación fue construida sobre la pesadilla de un dios durmiente. Hoy descenderemos a las minas de sal de Zipaquirá, en Colombia, no a la majestuosa y mundialmente famosa catedral de sal que conocen los turistas, sino a una mina más antigua, más profunda e infinitamente más oscura, una mina que no conduce al cielo, sino a las entrañas de un ser inimaginable. En los Andes colombianos, a pocos kilómetros de la turística Catedral de Sal, yace una mina abandonada y sellada, conocida por los locales con un temor reverencial como el Salar del Diablo o la Boca de Sal. Perteneció durante más de un siglo a la poderosa y enigmática familia Arango, los primeros varones de la sal en la Nueva República. La leyenda local, la que se cuenta en susurros en las cantinas de Zipaquirá, es que la mina fue cerrada a principios del siglo XX debido a una misteriosa enfermedad de la sal que volvía locos a los mineros. Se decía que los hombres que pasaban demasiado tiempo en las galerías más profundas, a casi 200 metros bajo la superficie, comenzaban a escuchar un canto que no viajaba por el aire, sino que parecía emanar de las propias vetas de sal de roca, un canto cristalino y polifónico que les hablaba de ciudades hechas de luz, de seres de pura geometría y de una arquitectura imposible que desafiaba las leyes de la física. Los mineros volvían a la superficie con los ojos vacíos, murmurando sobre la música de la tierra, antes de perder por completo la razón y sumirse en un mutismo catatónico del que nunca regresaban. La ciencia moderna ha atribuido estas historias a una combinación de factores: alucinaciones acústicas causadas por la desorientación en la oscuridad absoluta, los efectos neurológicos de la inhalación de gases raros atrapados en los depósitos de sal, o simplemente el producto de la superstición y el agotamiento. Pero esa, como siempre, es la explicación tranquilizadora para una verdad aterradora. Hace apenas unos meses, una corporación minera multinacional, Shiocor, comenzó un ambicioso proyecto de perforación de exploración a varios kilómetros de la mina abandonada, buscando nuevos y masivos depósitos de halita para la industria química. Sus sismógrafos de alta sensibilidad, capaces de detectar el más mínimo temblor, comenzaron a registrar una anomalía persistente y desconcertante. No era una actividad tectónica, era una resonancia, una vibración coherente, de frecuencia ultra baja, que parecía emanar de una profundidad de decenas de kilómetros bajo la superficie, mucho más abajo de la corteza terrestre. La resonancia era débil, pero tenía una estructura compleja, casi como un patrón de ondas cerebrales durante el sueño profundo. Lo más inquietante fue que, cuando los enormes taladros de la compañía alcanzaron una cierta profundidad, la resonancia cambió, se intensificó, como si la perforación estuviera tocando un nervio. Y en ese mismo momento, los geólogos en el campamento base, usando micrófonos de contacto de alta sensibilidad en la superficie, registraron un sonido, un zumbido audible, cristalino y polifónico, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, emanando de la propia tierra,
un sonido que hacía vibrar el agua en los vasos. El gobierno colombiano, alertado por un informe confidencial de Geocore, actuó con una velocidad y un secretismo que delataban un pánico profundo. Citando un riesgo geológico estructural impredecible, declararon toda la región como zona de exclusión, suspendieron todas las operaciones mineras y enviaron un equipo de una unidad militar de geología, una entidad casi secreta de la que pocos han oído hablar, para estudiar el fenómeno. Pocos saben que bajo los cimientos de la moderna y piadosa Zipaquirá, la verdad sobre la fortuna y el poder de la familia Arango duerme. Sabían que el canto de la sal no eran alucinaciones. Sabían que las vetas de sal de roca de su mina no eran un mineral inerte, eran las terminaciones nerviosas fosilizadas, las sinapsis cristalizadas de una entidad biológica de tamaño continental, un ser inconcebible, dormido bajo la corteza terrestre desde hace eones. El canto eran sus sueños, y los Arango no solo escuchaban. Habían aprendido a interpretar esos sueños, obteniendo profecías, conocimientos científicos y visiones del futuro que los convirtieron en una de las familias más ricas y poderosas de la nueva república. Pero también conocían la terrible advertencia que venía con esos sueños. Si el gigante de sal se despertaba, su primer y último acto sería un reflejo, un espasmo, un acto de retraer sus nervios que cristalizaría instantáneamente toda la superficie terrestre en un radio de cientos de kilómetros. Y ahora, las vibraciones constantes de la minería moderna están actuando como un despertador para un Dios que ha dormido durante millones de años. Pero antes de descender a las galerías cristalinas de El Salar del Diablo, antes de que el canto de la sal comience a resonar en los frágiles cristales de nuestra propia mente, debo hacer una pausa y dirigirme a ustedes, la comunidad de geólogos de lo oculto que hace posible estas excavaciones en la historia prohibida. La historia que están a punto de escuchar es un viaje a las profundidades de un horror geológico, un misterio que une la ciencia con la pesadilla cósmica, la ambición humana con la fragilidad de nuestro mundo. Para agradecerles su valentía al acompañarnos en este descenso, los primeros 2000 exploradores que se suscriban a este canal y comenten con la palabra resonancia entrarán en el sorteo de un auténtico cristal de halita de las minas de Zipaquirá, una pieza de una pureza excepcional que, según se dice, a veces, en el silencio más absoluto de la noche, emite un débil y casi inaudible zumbido. No dejen pasar la oportunidad. Suscríbanse ahora. Únanse a nuestra hermandad de espeleólogos de lo arcano y prepárense. El descenso a las entrañas del mundo está por comenzar. Ahora sí, que el eco de la oscuridad sea nuestra guía. Nos transportamos en el tiempo a la década de 1820. Nos encontramos en el corazón de la recién nacida y convulsa República de la Gran Colombia, en la fría y brumosa sabana de Bogotá. Son tiempos turbulentos, violentos y llenos de promesas. La larga y sangrienta guerra de independencia contra el Imperio Español, liderada por la figura casi mítica de Simón Bolívar, ha terminado, pero la paz es frágil como el cristal. La nueva república es un gigante con pies de barro, un vasto y heterogéneo territorio que se extiende desde el Caribe hasta el Pacífico, desde las selvas del Orinoco hasta las cumbres de los Andes, y que está plagado de divisiones políticas, caudillos locales ambiciosos,
ejércitos empobrecidos y una economía completamente en ruinas. En este escenario de caos y reconstrucción, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, ahora la capital de este vasto proyecto, es un hervidero de intrigas políticas, debates filosóficos y oportunidades económicas para los más audaces. Es una ciudad de iglesias barrocas, con interiores de pan de oro, conventos austeros de muros gruesos y casonas coloniales con balcones de madera tallada. Una ciudad perpetuamente cubierta por una llovizna fría y persistente, la garúa, que baja de los cerros orientales de Monserrate y Guadalupe, y a unos 50 kilómetros al norte, en la pequeña y devota ciudad de Zipaquirá, se encuentra la fuente de una de las mayores riquezas del nuevo estado, el tesoro que financiará sus ejércitos y su burocracia, la montaña de sal. Desde tiempos prehispánicos, los muiscas, los habitantes originarios de este altiplano, habían explotado la sal, considerándola un don sagrado de la diosa Chie y usándola como moneda de cambio con otras tribus. Los españoles continuaron y expandieron la explotación a una escala masiva, usando mano de obra indígena y, más tarde, africana. Y ahora, la nueva república depende de ella para su supervivencia. En este mundo de hombres de armas, políticos y terratenientes, la familia Arango es una anomalía, un poder silencioso y antiguo. No son militares ni grandes hacendados, son salineros, los dueños de la mina de sal más antigua, más profunda y más productiva de toda la región, un título que han ostentado desde la época colonial temprana, un derecho adquirido por sus antepasados. La fachada de los Arango es la de una familia de piedad austera, casi calvinista, de trabajo duro y de una lealtad inquebrantable a la nueva república. El patriarca, don Sebastián Arango, es un hombre de unos 50 años, de rostro surcado por la preocupación y de modales sencillos, casi campesinos, que contrastan con su inmensa y creciente riqueza. Es conocido por su generosidad con la Iglesia y por sus importantes donaciones a la causa patriota durante la guerra. Su esposa, doña Mercedes, es una mujer silenciosa y devota, de una palidez casi translúcida, que rara vez sale de su imponente casona de piedra en Zipaquirá, una casa que, a diferencia de las de Bogotá, carece de ostentación externa, pero cuya solidez inspira respeto y temor. Tienen 2 hijos, que son la encarnación de la dualidad de la familia. El mayor, Tomás, es la imagen de su padre, pragmático, ambicioso, trabajador y obsesionado con modernizar las técnicas de extracción de la sal, fascinado por las nuevas tecnologías que llegan de Europa, como la pólvora y las máquinas de vapor. La hija menor, Inés, es completamente diferente. Es una joven de una inteligencia y una sensibilidad extraordinarias, una lectora voraz de poesía, filosofía y textos místicos, una joven que parece vivir en un mundo propio, desconectada de la brutal realidad de la minería, pero profundamente conectada con la mina misma. Los Arango son respetados en toda la sabana, pero también son temidos de una forma sutil e indefinible. Se dice que tienen una suerte casi sobrenatural para los negocios y la política. Parecen anticipar las crisis económicas, las sequías, las plagas y las traiciones políticas con una precisión infalible. Su fortuna crece de forma constante y silenciosa, mientras otras familias más ostentosas
se arruinan en medio del caos de la nueva república. Pocos saben que su éxito no se debe a la astucia para los negocios, sino a un secreto familiar guardado con un celo fanático durante generaciones, un secreto que reside en las galerías más profundas y antiguas de su mina, no en lo que extraen, sino en lo que dejan atrás, en la biblioteca privada de la familia, oculta tras una falsa pared en el despacho de don Sebastián. No hay libros de contabilidad, sino extraños manuscritos encuadernados en cuero, escritos con una caligrafía apretada y casi febril. Son los diarios de sus antepasados, llenos de transcripciones de sueños, de diagramas de patrones cristalinos, de notaciones musicales y de complejas interpretaciones de lo que ellos llaman la canción de la sal. Los Arango no son simplemente mineros, son oráculos, son los intérpretes de los sueños de un dios dormido, un dios geológico cuyo cuerpo es el subsuelo del continente y cuyas terminaciones nerviosas son las vetas de sal que ellos excavan con un cuidado casi religioso. El incidente que transformó a la familia Arango de simples explotadores de un recurso natural a guardianes y parásitos de un secreto cósmico ocurrió varias generaciones atrás, a principios del siglo XVII, pero su legado, una mezcla de bendición y maldición, definió el destino del linaje. El fundador de la dinastía, un conquistador menor de origen vasco llamado Hernando Arango, recibió como parte de su encomienda por sus servicios a la corona las antiguas minas de sal de los muiscas en Zipaquirá. Los muiscas habían extraído la sal durante siglos, pero nunca se habían atrevido a cavar demasiado profundo. Consideraban que la montaña era el cuerpo de la diosa Chie, la diosa de la luna, el agua y la sal, y creían que en las profundidades de la tierra residía su corazón, un lugar sagrado y peligroso al que solo los sheques, sus sacerdotes, podían acercarse para escuchar sus oráculos. Hernando, un hombre codicioso, pragmático y sin el menor rastro de superstición, ignoró las advertencias de los indígenas y, usando la mano de obra forzada de esos mismos hombres, comenzó a excavar túneles mucho más profundos, buscando las vetas más puras y valiosas de sal de roca. Una tarde, mientras se encontraba supervisando los trabajos en una de las galerías más nuevas y profundas, a casi 200 metros bajo tierra, un pequeño temblor, inusual para la región, sacudió la mina. No fue un terremoto violento, sino una vibración extraña, de baja frecuencia, casi musical. Y en el silencio que siguió, Hernando, solo en la galería, escuchó algo que cambiaría su vida y la de sus descendientes para siempre. Escuchó un sonido que parecía emanar directamente de las paredes de sal que lo rodeaban. No era un eco, no era el crujido de la roca asentándose, era un canto, una polifonía de tonos cristalinos, una melodía compleja y coherente que parecía hablar, no con palabras, sino con imágenes, emociones y conceptos puros que se formaban directamente en su mente. Vio, o más bien, sintió, visiones de ciudades hechas de luz, de seres de pura geometría que danzaban en un espacio sin dimensiones, y tuvo una revelación súbita y abrumadora sobre la estructura del tiempo, la naturaleza de la materia y el futuro de las cosechas en la sabana. La experiencia duró solo unos minutos, pero cuando terminó, Hernando Arango
ya no era el mismo. Subió a la superficie como un hombre en trance, un hombre que había vislumbrado el funcionamiento interno del universo. Al principio, pensó que se había vuelto loco, que el aire viciado de la mina le había provocado alucinaciones, pero las visiones y el conocimiento que traían persistieron. Tuvo una premonición clara de una plaga de langostas que asolaría la región, y moviendo sus recursos, logró salvar sus cultivos y su patrimonio. Anticipó una sequía y compró tierras cerca de las pocas fuentes de agua permanentes, multiplicando su riqueza. Comprendió que lo que había escuchado no era una locura, sino una fuente de poder incalculable. Con una obsesión febril, comenzó a estudiar las leyendas de los muiscas que antes había despreciado. Habló con los sacerdotes indígenas más ancianos que aún quedaban, los sheques, y uniendo su experiencia directa con las antiguas tradiciones, reconstruyó una verdad aterradora y maravillosa. Las vetas de sal no eran un mineral inerte, eran las terminaciones nerviosas fosilizadas de una entidad biológica de escala planetaria, un ser que había existido mucho antes de que la vida, tal como la conocemos, surgiera en la superficie, un ser que no estaba muerto, sino dormido, en un sueño que duraba eones, y el canto de la sal eran sus sueños, pensamientos de una mente tan vasta y antigua que al ser percibidos por un cerebro humano, se traducían en visiones proféticas, revelaciones científicas y una profunda comprensión de los patrones del universo. Hernando Arango se convirtió en el primer intérprete. Pasaba días enteros en la galería más profunda, a la que bautizó en secreto como el oráculo, escuchando, meditando y transcribiendo los cantos. Creó un sistema, una especie de ciencia hermética, para interpretar las melodías, asociando ciertos tonos con eventos futuros y ciertas armonías con conocimientos específicos, y estableció la regla fundamental que su familia seguiría durante siglos. La entidad, a la que llamaron el durmiente, debía permanecer dormida a toda costa. Aprendieron que el gigante de sal era extremadamente sensible a las vibraciones. Cualquier actividad sísmica fuerte, o peor aún, una excavación demasiado agresiva, podía perturbar su sueño y toda la sabana de Bogotá, y quizás más, en una única y sólida masa de sal. El secreto se transmitió de generación en generación, convirtiendo a los Arango en una extraña dinastía de sacerdotes científicos, cuya fuente de poder era un dios geológico y cuya principal misión era asegurarse, por el bien del mundo, de que ese Dios nunca abriera los ojos. El delicado y peligroso equilibrio que la familia Arango había mantenido durante casi 2 siglos, el de extraer la riqueza de la mina mientras se aseguraban de no perturbar el sueño profundo del durmiente, comenzó a resquebrajarse en la turbulenta década de 1820, con la llegada de la independencia y la nueva era industrial. Tomás Arango, el hijo mayor de don Sebastián, era un hombre de su tiempo, un criollo imbuido de las ideas de la Ilustración y el progreso, educado en las nuevas ideas de la ciencia y la ingeniería que llegaban de Europa a través de libros y viajeros. Veía las prácticas tradicionales y rituales de su familia como ineficientes, arcaicas y supersticiosas. Respetaba el secreto del oráculo, pero lo interpretaba de una forma moderna y materialista. No creía en un Dios dormido, sino en algún tipo de fenómeno geofísico desconocido, una fuente de energía, quizás piezoeléctrica o de otro tipo,
que podía y debía ser explotada de forma más racional y productiva. Su gran ambición era modernizar la mina, introducir la pólvora para la voladura de rocas y las máquinas de vapor para el transporte del mineral, métodos que, según sus cálculos, aumentarían la producción exponencialmente y convertirían a su familia en la más poderosa de la Gran Colombia. Don Sebastián, su padre, aferrado a la sabiduría y a las advertencias de los diarios de sus antepasados, se oponía firmemente. Sabía que las vibraciones de las explosiones serían una sentencia de muerte, una imprudencia de una magnitud catastrófica. Este conflicto generacional, una batalla entre la tradición mística y la modernidad pragmática, creó una tensión palpable en la familia. Mientras tanto, el canto de la sal en el oráculo se volvía más errático, más oscuro. Inés, la hija, que parecía haber heredado la sensibilidad psíquica de sus antepasados de una forma mucho más pura y potente que su hermano, pasaba horas en la cripta del oráculo, no buscando poder o riqueza, sino porque se sentía atraída por la belleza melancólica y compleja de la música. En sus transcripciones, notó que los sueños del durmiente ya no hablaban de geometrías perfectas y futuros prósperos. Hablaban de dolor, de interrupciones, de una conciencia lenta y perezosa que comenzaba a sentir una comezón, una irritación en su piel de piedra. La escalada del horror comenzó de forma sutil, como un cambio en el tono de la música. Los mineros que trabajaban en las galerías, incluso en las más superficiales, comenzaron a reportar fenómenos extraños, con una frecuencia alarmante. Hablaban de escuchar susurros en el silencio, de ver breves destellos de luz de colores imposibles en la oscuridad total, de sentir cambios repentinos y localizados de temperatura. Varios paredes de sal, escuchando algo que solo ellos podían oír. Al principio, don Sebastián atribuyó esto a las duras condiciones de trabajo y a los gases de la mina. Pero luego, los accidentes se hicieron más frecuentes y extraños. Un minero murió en un derrumbe que no debería haber ocurrido, en una galería considerada perfectamente estable. Sus compañeros juraron que, justo antes del colapso, habían escuchado un zumbido agudo y cristalino que parecía venir de la propia roca. Otro minero fue encontrado muerto en el fondo de un pozo, sin signos de violencia, pero con una expresión de éxtasis absoluto en su rostro y con finos cristales de sal que parecían haber crecido desde dentro de sus globos oculares. Los rumores entre los habitantes de Zipaquirá, que siempre habían visto a los Arango con una mezcla de respeto y temor supersticioso, se volvieron más oscuros. Revivieron las viejas leyendas muiscas sobre la diosa Chie, diciendo que la familia Arango, con su codicia, la había ofendido y que ahora la diosa estaba reclamando sacrificios. Hablaban de el salar del diablo como un lugar vivo, un lugar que respiraba y que a veces, en las noches más silenciosas, cantaba una canción que podía robarle el alma a un hombre si la escuchaba durante demasiado tiempo. La propia Inés, en sus incursiones al oráculo, experimentaba fenómenos cada vez más intensos. La canción ya no era solo un sonido mental. A veces se manifestaba físicamente. Veía cómo pequeños cristales de sal en las paredes vibraban y se reordenaban, formando patrones complejos y efímeros, como mandalas de cristal que se formaban y se deshacían al ritmo de la música. En una ocasión, mientras meditaba,
sintió que la pared de sal frente a ella se volvía translúcida por un instante y vislumbró lo que había más allá. No roca, sino una red infinita de filamentos de luz pulsante. Un sistema nervioso de tamaño continental. La visión la dejó aterrorizada y fascinada. Se dio cuenta de que la verdad de su familia era mucho más grande y terrible de lo que incluso ellos imaginaban. El conflicto entre los hermanos llegó a su punto álgido cuando Tomás, en un acto de rebeldía y desafío a la autoridad de su padre, decidió llevar a cabo la primera voladura experimental con pólvora. Para minimizar el riesgo, eligió una galería alejada del oráculo, pero conectada a la misma veta principal. La explosión fue un éxito desde el punto de vista de la ingeniería. Desprendió toneladas de roca en segundos, pero sus consecuencias fueron catastróficas. En el instante de la detonación, un grito, un chillido psíquico de una potencia inimaginable, recorrió toda la mina. Una onda de dolor puro que viajó a través de la sal. Inés, que estaba en la casa familiar, a kilómetros de distancia, se desmayó, sangrando por la nariz. Don Sebastián, que estaba en su estudio, sintió un dolor agudo en el pecho, como si le hubieran clavado un cuchillo de hielo. Y en la mina, todos los mineros que se encontraban en los túneles más profundos cayeron al suelo, gritando de agonía, sangrando por los oídos y los ojos. Cuando los equipos de rescate llegaron, encontraron una escena de pesadilla. La mayoría estaban muertos, sus cuerpos extrañamente rígidos, como si se hubieran cristalizado por dentro. Los pocos supervivientes habían perdido completamente la razón, balbuceando sobre un grito de cristal, y la galería donde Tomás había realizado la explosión había colapsado, pero no de forma normal. Las paredes no se habían derrumbado, se habían contraído hacia adentro, como si una fuerza inmensa las hubiera estrujado, sellando el túnel para siempre. Tomás Arango, que estaba supervisando la explosión, nunca fue encontrado. Se asumió que había quedado sepultado en el derrumbe. Pero su padre y su hermana supieron la verdad. Había despertado al durmiente, aunque solo fuera por un instante. Y el durmiente, en su primer acto consciente en millones de años, lo había reclamado, absorbiéndolo en su propia sustancia. La catástrofe, provocada por la imprudencia de Tomás y la consiguiente muerte de decenas de mineros, sumió a la familia Arango y a toda la región de Zipaquirá en una profunda crisis. La versión oficial, difundida por un desesperado don Sebastián, con la ayuda de las autoridades locales, a las que sobornó generosamente con una parte sustancial de sus ganancias de ese año, fue la de un trágico pero explicable accidente minero. Una acumulación de grisú, el temido gas de las minas, había provocado una explosión y un colapso masivo en una galería experimental. La historia, aunque no explicaba la extraña locura de los supervivientes ni la naturaleza del derrumbe, fue suficiente para calmar a la opinión pública y evitar el pánico. Pero para los Arango fue una advertencia terrible y definitiva. El durmiente no era una metáfora ni una fuente pasiva de conocimiento. Era real, era vulnerable a sus acciones, y su despertar, aunque breve, había demostrado tener un poder destructivo más allá de su comprensión. La tragedia, sin embargo, también atrajo la atención no deseada del gobierno central en Bogotá. La nueva y precaria república no podía permitirse
que su principal fuente de ingresos por la sal, un monopolio estatal concedido a los Arango, se viera interrumpida o amenazada por una supuesta negligencia. Se decidió enviar a un inspector especial desde la capital para investigar el desastre, evaluar la seguridad de las minas de los Arango y, de paso, auditar sus libros de contabilidad, ya que siempre había habido sospechas en el Congreso sobre la magnitud de su fortuna y la exactitud de sus contribuciones al Estado. El hombre elegido para esta delicada y peligrosa tarea fue Simón de Mendoza y Monasterio, un joven y brillante funcionario del recién creado Ministerio de Hacienda. Mendoza no era un simple burócrata o un contador, era un hombre de la Ilustración, un intelectual formado en las ideas de la expedición botánica liderada por el sabio José Celestino Mutis. Era un naturalista aficionado, un geólogo autodidacta y un hombre de una curiosidad insaciable y una mente ferozmente analítica. No era un hombre de fe, sino de razón, y veía el mundo como un conjunto de sistemas complejos pero descifrables, sistemas que podían ser entendidos, clasificados y, en última instancia, controlados por la ciencia. A sus 30 y tantos años, ya se había ganado una reputación de ser un investigador implacable, un hombre que no se dejaba intimidar por el poder o la riqueza, y que tenía una habilidad especial para encontrar la verdad oculta en los detalles más pequeños, en las inconsistencias de un informe, en las grietas de una pared o en el silencio de un testigo. Fue enviado a Zipaquirá con la misión oficial de determinar las causas del accidente y proponer nuevas y modernas regulaciones de seguridad para la minería de la sal en toda la República. Su misión secreta, encomendada por el propio vicepresidente, era determinar si los Arango estaban defraudando al Estado y si su monopolio sobre la sal más pura era perjudicial para la joven nación. Mendoza era el investigador perfecto para un crimen convencional o un caso de corrupción, pero el peor preparado para enfrentarse a un horror de proporciones geológicas y cósmicas. Llegó a Zipaquirá con sus instrumentos de medición, sus cuadernos de notas, su martillo de geólogo y una visión del mundo basada en la lógica y la evidencia empírica. Una visión que estaba a punto de ser pulverizada como un cristal de sal bajo una presión imposible. Simón de Mendoza comenzó su investigación con la meticulosa paciencia de un naturalista clasificando una nueva y extraña especie de roca. Pasó las primeras semanas en el pueblo de Zipaquirá, entrevistando a los supervivientes del desastre, a las viudas de los mineros y a los funcionarios locales. Recopiló docenas de testimonios y, al contrastarlos, se dio cuenta rápidamente de que la versión oficial del Grisú no se sostenía. Los testimonios de los supervivientes, aunque confusos y teñidos por el trauma y la locura, eran sorprendentemente consistentes en un punto. No hablaban de una explosión de gas, sino de un sonido, un grito de la tierra que los había enloquecido antes del derrumbe. Su siguiente paso fue adentrarse en la mina. Acompañado por un reacio y temeroso capataz de los Arango, inspeccionó las galerías, tomando muestras de la roca, midiendo la calidad del aire y dibujando mapas detallados de la estructura de la mina. Notó la extraña y casi antinatural pureza de la sal en las vetas más profundas y la peculiar estructura cristalina que formaba patrones helicoidales que no había visto en ninguna otra mina de sal. Pero lo que más le intrigó y desafió su entendimiento de la geología
fue la galería colapsada donde supuestamente había muerto Tomás Arango. No era un derrumbe normal. Las rocas no habían caído desde el techo. Las paredes del túnel parecían haber sido estrujadas hacia adentro por una fuerza externa de una magnitud colosal, como si una mano gigantesca hubiera apretado el túnel hasta cerrarlo. Durante sus visitas a la casona de los Arango, para revisar sus registros, conoció a los miembros restantes de la familia. Don Sebastián le pareció un hombre roto por la tragedia, pero también extrañamente reservado y vigilante, como si guardara un secreto terrible que pesaba más que su propio duelo. E Inés, la hija, lo fascinó y lo perturbó a partes iguales. Era una mujer de una inteligencia brillante, con un conocimiento de la geología y la mineralogía que rivalizaba con el suyo, y una sensibilidad casi sobrenatural. Tuvieron largas conversaciones sobre la naturaleza de la materia, la filosofía de la ciencia y las antiguas leyendas muiscas. Inés, viendo en Mendoza una mente afín, una mente que quizás podría comprender la verdad sin juzgarla como simple locura o herejía, comenzó a guiarlo sutilmente. Le habló de la música de la tierra, no como una leyenda, sino como un fenómeno físico real, una forma de resonancia que su familia había estudiado durante generaciones. Le mostró los diarios de sus antepasados, presentándolos no como los textos de un culto, sino como los registros científicos de un fenómeno natural único y localizado. Mendoza, aunque profundamente escéptico, se sintió fascinado. Las descripciones de los sueños del durmiente, con sus complejas visiones geométricas, sus revelaciones sobre botánica y astronomía, y sus profecías asombrosamente precisas sobre eventos políticos y económicos, desafiaban toda explicación racional. Pero los registros históricos de la fortuna y el éxito infalible de los Arango demostraban que, de alguna manera, funcionaban. La investigación de Mendoza dio un giro decisivo y aterrador cuando Inés, en un acto de confianza y desesperación, decidió llevarlo al oráculo, la galería más profunda y sagrada de la mina, el lugar donde el canto era más claro. Al entrar en esa caverna de sal pura, una geoda de cristales de halita perfectos que brillaban a la luz de las antorchas, Mendoza sintió la energía del lugar. El aire era frío, denso, y vibraba con una frecuencia casi inaudible que le hacía sentir un cosquilleo en los huesos y en los dientes. Y entonces lo escuchó. El canto, una melodía cristalina y compleja que no parecía tener un origen. Una música que llenaba su mente sin pasar por sus oídos, con imágenes y conceptos que estaban más allá de su comprensión. Vio patrones fractales de una belleza imposible. Entendió de repente complejas ecuaciones matemáticas que aún no habían sido formuladas, y tuvo una visión fugaz y vertiginosa de la historia geológica del planeta, una historia que se extendía por eones, mucho antes de la aparición de la vida orgánica. La experiencia duró solo unos minutos, pero lo dejó conmocionado, aterrorizado y, sobre todo, convencido de que se enfrentaba a algo real, algo que su ciencia no podía explicar. Fue entonces, de pie en esa cripta de sal, con la mente zumbando por el eco de la canción, cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron. Combinó los delirios de los mineros, el extraño colapso de la galería, las leyendas muiscas sobre la diosa durmiente, los diarios crípticos de los Arango y su propia y terrible experiencia. Y la verdad, tan monstruosa como inevitable, tomó forma en su mente. No se enfrentaba a un fenómeno geológico,
Se enfrentaba a un organismo, un ser vivo, de una escala inconcebible, un ser cuya biología se basaba en el silicio y la sal, un ser dormido cuyo sistema nervioso se extendía por todo el subsuelo del continente. Los Arango no eran oráculos, eran parásitos, escuchando a escondidas los sueños de una criatura cuya existencia misma podría destruir el mundo. La explosión provocada por Tomás no había sido un simple accidente minero. Había sido un acto de agresión que había causado un dolor inmenso a la entidad, y se dio cuenta del peligro más terrible. La nueva república, con su sed de progreso y recursos, no dejaría de excavar. Las futuras tecnologías mineras, con sus vibraciones cada vez más potentes, inevitablemente despertarían al durmiente, y su despertar no sería una revelación. Sería un apocalipsis de cristal. Con la monstruosa verdad asentada en su mente como un cristal de sal, en una herida abierta, Simón de Mendoza se encontró en una posición imposible. Sabía que no podía revelar su descubrimiento. Nadie le creería. Lo tomarían por loco, como a los mineros supervivientes, o peor, lo acusarían de herejía o de intentar sabotear la economía de la República. Y cualquier intento de publicar sus hallazgos solo avivaría la codicia de otras naciones o corporaciones, acelerando la catástrofe. Se enfrentaba a un enemigo que no era humano, un enemigo que no podía ser combatido con armas, con leyes o con la razón. La única solución era el secreto, la contención y el olvido. Su confrontación final no fue con un villano de opereta, sino con una familia trágica que era a la vez guardiana y parásita de la entidad más peligrosa de la Tierra. Se reunió con don Sebastián y con Inés Arango en la penumbra de la casona de Zipaquirá. No los acusó. En cambio, les presentó sus conclusiones como si fueran las de un científico que ha descubierto una verdad terrible y objetiva. Lo que tienen abajo no es un dios, ni un oráculo, ni un espíritu. Les dijo con una calma que no sentía. Es una forma de vida, un organismo geológico durmiente, quizás el único de su clase en el universo, y las acciones de su hijo lo han perturbado gravemente. Cualquier vibración futura, cualquier nueva perforación, podría despertarlo por completo, y las consecuencias serían la aniquilación de todo lo que conocemos, una cristalización planetaria. Don Sebastián, un hombre ya quebrado por la culpa y el dolor, se derrumbó, confesando el secreto que su familia había guardado durante siglos, la historia de su pacto y su miedo. Inés, sin embargo, se mantuvo firme, sus ojos oscuros brillando con una inteligencia febril. Usted lo ve como una amenaza, señor Mendoza. Nosotros lo vemos como nuestro legado y nuestra responsabilidad. Hemos vivido en simbiosis con el durmiente durante 200 años. Lo entendemos. La explosión de mi hermano fue un error, una profanación de la juventud y la ambición. Pero no podemos simplemente sellar la mina. Es nuestra fuente de vida, de conocimiento. Es nuestra familia. La discusión se prolongó durante toda la noche. Un debate filosófico en el borde del abismo. Mendoza argumentaba desde la lógica fría de la supervivencia de la especie humana, mientras que Inés lo hacía desde una perspectiva de misticismo, un deber familiar casi cósmico y una extraña forma de amor por la belleza de la mente del durmiente. Finalmente, Mendoza,
al ver que no podría convencerlos de abandonar voluntariamente su fuente de poder, supo que tenía que tomar una decisión terrible. Mientras Inés y su padre discutían en la biblioteca, Mendoza se dirigió a los almacenes de la mina, donde Tomás había guardado el resto de la pólvora. Con la ayuda de su leal asistente, un joven sargento que confiaba ciegamente en él, preparó varias cargas explosivas. Su plan era brutalmente simple y directo. No intentaría destruir a la entidad. Sabía que eso era imposible y probablemente contraproducente. Su objetivo era sellar el acceso al oráculo para siempre, crear un colapso tan masivo y definitivo en los túneles superiores que nadie, ni siquiera los propios Arango, con todo su conocimiento, pudiera volver a llegar a las galerías profundas. Era un acto de profanación científica, una destrucción deliberada de un conocimiento potencial inmenso, pero lo consideraba un sacrificio necesario, una cuarentena geológica. Cuando regresó a la casa, encontró a Inés esperándolo en el umbral, como si hubiera anticipado sus acciones, como si el propio durmiente se lo hubiera susurrado. «Lo destruirá, ¿verdad?», le preguntó, su voz sin emoción, resignada. «Sellaré el acceso», respondió Mendoza. «Es la única forma de proteger al mundo de ustedes y, quizás, de protegerlos a ustedes de sí mismos». Inés lo miró con una tristeza infinita, una tristeza de siglos. «No lo entiende, científico. No se puede encerrar un sueño. La canción siempre encontrará una forma de ser escuchada». En ese momento, don Sebastián salió de la biblioteca con una vieja pistola de chispa en la mano. Su rostro, una máscara de desesperación y desafío. «No se atreverá. Es nuestro derecho, nuestro legado. Nadie nos lo arrebatará». Pero antes de que pudiera hacer nada, Inés se interpuso entre él y Mendoza. Con una calma que dejó a ambos hombres sin palabras, le quitó la pistola a su padre. «Basta, padre. Él tiene razón. Hemos perdido el control. Tomás nos lo demostró. Es hora de que el durmiente descanse en paz, sin nuestras interrupciones, sin nuestra codicia». Y con una resolución que parecía provenir de otro mundo, Inés se giró y se dirigió hacia la entrada de la mina. «Si va a sellarla, hágalo bien. Yo me aseguraré de que la vibración de su explosión sea la última que sienta el durmiente durante mucho tiempo. Es mi deber como la última intérprete. Le cantaré una canción de cuna». Mendoza entendió su terrible intención. Inés iba a realizar un último ritual, un canto de cuna, para calmar a la entidad, para adormecerla más profundamente, usando su propia fuerza vital como ofrenda final. Era un suicidio, pero también un acto de un coraje y una responsabilidad inmensos. Mendoza y don Sebastián, ahora un hombre completamente roto, solo pudieron observar mientras la figura de Inés desaparecía en la oscuridad de la mina. Unos minutos después, Mendoza, con el corazón encogido, encendió las mechas. La serie de explosiones fue devastadora y precisa, un acto de destrucción calculado con la fría lógica de un ingeniero militar. Simón de Mendoza había aplicado todos sus conocimientos sobre demoliciones para provocar un colapso en cadena. Los túneles principales que llevaban a las galerías profundas se derrumbaron uno tras otro, sellando el oráculo bajo millones de toneladas de roca y sal. El salar del diablo quedó permanentemente inaccesible para la humanidad. El sonido de la explosión fue inmenso, un trueno que hizo temblar a toda Zipaquirá, pero fue ahogado por otro sonido,
un último y poderoso canto que emanó de las profundidades de la tierra, una melodía de una tristeza y una belleza infinitas, el canto de cuna de Inés Arango, que pareció calmar las vibraciones de la tierra antes de desvanecerse en un silencio absoluto y eterno. Simón de Mendoza regresó a Bogotá. Su informe oficial fue una obra maestra de la burocracia y la mentira piadosa. Concluyó que la mina de los Arango era geológicamente inestable y que el accidente original había sido inevitable. Recomendó su cierre permanente y la nacionalización del resto de los depósitos de sal de la región por razones de seguridad pública. Su informe fue aceptado con alivio por el gobierno, y la leyenda de la mina maldita sirvió como la justificación perfecta para que el Estado tomara el control de un recurso tan estratégico. Los Arango, sin su fuente de conocimiento y poder, y con don Sebastián sumido en la locura por la pérdida de sus dos hijos, se convirtieron en una familia rota y maldita. En una sola generación, su inmensa fortuna se disipó y su linaje se extinguió en la mediocridad y el olvido, su gran secreto enterrado con ellos. Simón de Mendoza, por su parte, nunca fue el mismo hombre. La experiencia en Zipaquirá lo había roto y reconstruido de una forma extraña. Abandonó el servicio público y se dedicó el resto de su vida a una extraña y solitaria búsqueda. Usando la fortuna que había amasado, viajó por todo el mundo, estudiando volcanes en Italia, fallas geológicas en California y extrañas formaciones cristalinas en las cuevas de México, siempre escuchando, siempre con sus instrumentos de medición, con el temor y la secreta esperanza de volver a oír la canción de la tierra. Su diario personal, lleno de especulaciones sobre la vida geológica, la conciencia planetaria y el peligro de despertar a los titanes dormidos, fue quemado por su familia tras su muerte, que lo consideró el producto de una mente brillante que se había quebrado por la fiebre amarilla en uno de sus viajes. Los años se convirtieron en décadas, y las décadas en más de un siglo y medio. La mina sellada de los Arango, el salar del diablo, se convirtió en una leyenda local, un lugar del que se contaban historias de fantasmas de mineros locos, un lugar que los niños evitaban. La majestuosa Catedral de Sal fue construida en otra sección de la montaña, un monumento a la fe católica que, irónicamente, se alzaba a pocos kilómetros del lugar de descanso de un Dios mucho más antiguo, mucho más grande y mucho más real. El secreto del durmiente parecía a salvo, enterrado para siempre bajo toneladas de roca y olvido. Pero la historia, como la geología, tiene ciclos, y el progreso humano, con su insaciable sed de recursos, es una fuerza tan implacable como la tectónica de placas. Volvamos a nuestro tiempo, a la corporación minera multinacional Geocore y sus perforaciones de exploración, sus taladros de diamante, vibrando a frecuencias y con una potencia que los mineros del siglo XIX no podrían haber imaginado. Han hecho lo que la pólvora de Tomás Arango hizo, pero de una forma más sutil, más persistente y más peligrosa. No han despertado al durmiente de golpe. Lo están despertando lentamente, como una tortura china. La resonancia que detectaron los sismógrafos es la prueba. El gigante de sal está comenzando a estirarse en su sueño, a moverse en su lecho de magma. El zumbido que oyeron los geólogos es el primer murmullo de su conciencia regresando, el primer quejido de un ser que ha sido molestado. Y el canto
La fuente de conocimiento y profecía ya no está confinado a una cripta secreta. Con cada nueva perforación, con cada fractura hidráulica, se abren nuevas líneas de escucha, nuevas grietas en la prisión de roca que Mendoza construyó. La canción se está filtrando. Los informes de extraños fenómenos acústicos, de fallos inexplicables en equipos electrónicos y de casos de locura súbita y suicidios en masa están empezando a aumentar en las comunidades mineras de toda la cordillera andina, desde Colombia hasta Chile, y en algún lugar de un laboratorio corporativo en Houston o en Pekín, un geólogo brillante pero sin escrúpulos está a punto de analizar esos patrones de resonancia y darse cuenta de que no son ruido sísmico, sino información, datos puros. Y la ambición humana, la misma que llevó a los Arango a su grandeza y a su ruina, está a punto de encontrarse de nuevo con un poder que no puede controlar. La pregunta ya no es si el durmiente despertará. La pregunta es qué soñará y qué nos revelará cuando lo haga en un mundo de satélites, inteligencia artificial y armas nucleares. Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si la idea de un Dios dormido bajo nuestros pies te ha hecho sentir la fragilidad de nuestra civilización, compártela con alguien que ame los misterios donde la ciencia, la historia y el horror cósmico se funden en uno. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde descenderemos juntos a otra mina de secretos que las autoridades han intentado mantener cerrada por siglos.